y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 47 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 48 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro Secretario General de la Presidencia, por el cual informa sobre gestiones efectuadas con el Ministro de Obras Públicas para la tramitación en el Senado del proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Se recibió también un correo del jefe de gabinete y la subsecretaria subrogante de Desarrollo Regional y Administrativo, por medio del cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por problemas de agenda. Se queda atento y disponible para asistir a una próxima sesión. Correo del director de Obras Hidráulicas, por medio del cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos anteriores de agenda relacionados con escasez hídrica. Y por último, se recibe un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, llamado Comparativo 2019-2020 de ítems presupuestarios relacionados con los temas hídricos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. El documento del número 4 está a disposición de los señores diputados, señoras diputadas. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o se ofrece la palabra sobre varios? Muy bien. El orden del día tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, analizar, tal como lo habíamos acordado la semana pasada, el presupuesto asignado para el año 2020 a los distintos organismos que gestionan los recursos hídricos. En conformidad a lo acordado en la sesión anterior y ante la excusa de la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y del director nacional de Obras Públicas, además, ellos se excusaron y teníamos invitados también al ex asesor del Ministerio de Hacienda, don Julio Valladares, y teníamos también a alguien de la biblioteca. Sí, a Eduardo Baez. ¿Eduardo está? Está por llegar. Está por llegar. ¿Les parece si podemos empezar con Julio Valladares, que ha manejado el presupuesto de los últimos 20 y tantos años y que nos puede orientar acerca de cómo viene el presupuesto en materia de recursos hídricos, en todos los ítems que él tiene, y además dónde, si es que es posible, dónde nosotros podemos encontrar recursos que pudieran mejorar la situación del presupuesto para los objetivos que nosotros señalamos. Entonces yo le pediría a Julio que nos cuente cuál es la visión que él tiene de este presupuesto y que veamos qué cosas podemos hacer para mejorarlo. Y después escuchamos a la biblioteca, para Eduardo, que debe estar por llegar. Julio, tú no... Bueno, yo hice un resumen sobre identificando aquellos lugares del presupuesto donde podemos encontrar recursos para implementación o infraestructura. Yo creo que el micrófono funciona bien. Al otro lado. Ahí. Ese. Ya, disculpe. Lo que hicimos fue revisar, por un lado, el discurso de la DIPRES, lo que fue la presentación del director de presupuesto hace 2 semanas atrás, en que anunció que había una preocupación de parte del gobierno para el presupuesto 2020 de incremento de los recursos fiscales para enfrentar la emergencia hídrica. Y lo que hicimos fue revisar, por lo menos en tres lugares, aquellos recursos. En primer lugar, en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas, básicamente en el capítulo Agua Potable Rural y en la División de Obras Hidráulicas. Después revisamos en el Ministerio de Agricultura la Comisión Nacional de Riego, la CNR, y incorporamos la mirada que por lo menos nos dio la Subdere en la exposición de del día lunes, donde nos dio una exposición sobre cómo venían los recursos de los gobiernos regionales, ¿ya? Y en esos recursos, lamentablemente, estábamos en otra reunión viendo el presupuesto de energía, no pude preparar un cuadrito, pero voy a explicarlo me comprometo a enviar un cuadrito comparativo para verlo. Pero, en síntesis, en el caso del MOP, en el agua potable rural, el presupuesto en materia de iniciativas de inversión no crece en nada con respecto al año 2019. Hay un 0% de incremento real. Estuve revisando el documento de la biblioteca. Ellos identifican un crecimiento en APR de 1.1%, lo cual me imagino será porque no miraron el infractor, pero mirando los papeles oficiales de la DIPRES, que ustedes pueden tenerlo en
en la página web de la DIPRES 2020, ustedes se pueden incorporar ahí, pueden ir al MOP, Agua Potable Rural, incluso en el comparado oficial del que nos pone a disposición la DIPRES, dice que los recursos de APR no crecen en materia de iniciativas de inversión, ¿ya? Y por tanto no hay un crecimiento de 1.1 como señala el cuadrito de la dirección de la Biblioteca del Congreso. En segundo lugar, en materia de obras hidráulicas, también revisando el mismo capítulo de inversión, este sí crece 3,4, pero no estamos identificados cuáles van a estar destinados de esa obra para enfrentar las regiones donde hay déficit hídrico o donde hay escasez hídrica. Y por tanto, hubiera sido bueno para esta sesión haber conocido el desglose que nos permite plantear que nos hubiera podido informar el director de obra hidráulica, cómo estaban desglosados estos recursos en materia de inversión, cuánto eran inversiones nuevas, cuánto eran devengados, y esa información no la tenemos todavía en este debate porque son recursos que están, o sea, la partida MOP no se ha analizado en la subcomisión 5, se va a analizar la próxima semana y esa es información que se requiere y que naturalmente sugiero, si algún parlamentario tiene tiempo, ir a esa discusión cuando se produzca en la subcomisión número 5 de presupuesto, donde se va a dar la discusión del Ministerio de Obras Públicas y en particular, por lo menos una parte importante de los parlamentarios ha señalado que quiere tener en detalle el desglose de los proyectos de inversión, cuál es la situación, si son proyectos que están en ejecución, si se han ejecutado o están a punto o cuántos se van a iniciar su trámite en el 2020 y por tanto de estos recursos, cuántos son recursos devengados que pagan ejecución de años anteriores y cuántos son recursos nuevos que se materializan en obras de inversión. Efectivamente, todo eso en el marco del MOP, ¿ya? Nosotros no revisamos la DGA porque en la DGA no hay recursos para inversión, sino que los recursos de inversión en materia hídrica se concentran en la Dirección de Obras Hidráulicas y en el agua potable rural. ¿Ya? En el caso de la Comisión Nacional de Riego en el Ministerio de Agricultura, efectivamente hay un incremento importante de recursos en las dos líneas. Una, la unificación de inversiones de riego y drenaje, que crece el 16%, y el programa de construcción y rehabilitación de obras de riego, que crece 5%, pero no crece 500% como está aquí señalado en este cuadrito, por lo menos en los cuadros que yo vi, que están. La fuente nuestra fue ver la ley de presupuesto en la página de IPRES, que está como dato abierto, disponible para todos los ciudadanos y para todos los usuarios. ¿Ah? Hay un incremento ahí importante, pero no es de la magnitud que aquí se señala. Y en el caso del FNDR e Interior, que es el otro componente, la información entregada este lunes es que este año se destinaron 60.000 millones de pesos para financiar obras en esta materia, para complementar la cartera APR y para el próximo año crece 6%. Entonces, haciendo sumas y restas, en los incrementos que en materias de inversión, para inversión en materia rural, que podría ser afectado para esta materia, para el próximo año, hay un crecimiento que fluctúa entre un 2 a un 3% con respecto a los recursos destinados de este año. Lo cual, claramente, es parte es más bien de continuidad, de normalidad, con respecto a los recursos que están hoy día. Uno no ve ahí una señal como para decir, aquí hay un ejercicio, hay un esfuerzo por enfrentar una emergencia. Y es por eso que ya en el debate del FNDR, que este partió el día lunes y va a continuar o este viernes o el próximo lunes, con el Ministerio del Interior, con la Subdere en particular, ya algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de que con cargo, por lo menos los próximos 2 o 3 años, con cargo a recursos del FNR, por lo menos en las regiones que están sufriendo este problema de la sequía, se marquen recursos, a lo menos un 2% destinado para financiar obras complementarias para esta materia. ¿Ya? Y que en un periodo de mediano plazo. Y eso es una materia que ya quedó instalada en el debate y que es una vía por el cual uno puede suplementar el tema de la falta de un incremento sustantivo de recursos para inversión en esta materia. ¿Ya? Porque, por lo menos la primera mirada que nosotros hemos revisado en el caso de APR, en el caso de Dirección de Obras Hidráulicas, en el caso CNR y en el caso de Subdere, los recursos hoy día incrementales son bastante bajos, de orden del 2 y el 3%, y por tanto el tema a debatir ya más que numéricamente, sino que políticamente, es con respecto a los recursos que puedan estar en el FNR y algunos de ellos se puedan marcar para este destino. Además, en el caso del FNR hay una cuestión
que como están creciendo las provisiones, es decir, los recursos que se manejan centralizadamente y que durante el año se transfieren a las regiones, es una materia que en el cual va a estar en el debate, ya sea en la subcomisión respectiva, que es la número 4, o si no también en la comisión mixta de presupuesto cuando se vea la partida interior acerca de cuáles son los recursos y si se pueden o no hay voluntad política para poder marcar estas materias en el caso del FNDR. ¿Ya? Eso es básicamente los números que nosotros hemos visto sobre este punto. Digamos. En paralelo hemos visto otras materias, ahora se va a ver ciencia e innovación, donde ahí también una de las características que ha tenido el presupuesto en los últimos 20, 30 años es que los recursos están en distintas partidas, en distintos ministerios. Entonces, a esta altura de la vida en que hay problemas complejos y hay necesidades del país, lo que sería razonable, por lo menos en la Comisión Mixta de Presupuestos, que de repente se hicieran discusiones temáticas, por ejemplo, regiones donde los recursos están en distintas partidas, ciencia e innovación, donde algunas están en el nuevo Ministerio de la Ciencia, pero están en la Corfo, y más que hacer un debate sobre las partidas por orden cronológico como está en la ley de presupuesto, parecería interesante evaluar, y se le ha planteado así parte de los asesores al presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, que se piense en un orden en ciertos temas más transversal. Caso, como les decía, regiones, caso hídrico, caso ciencia e innovación, donde los recursos están asignados en distintos ministerios y hacer una discusión por ministerio no da la visión global que se requiere para enfrentar este tema. Y por tanto, el mensaje inicial de que iban a haber recursos adicionales importantes para enfrentar el tema de las emergencias hídricas no se ve en los números reales en materia de presupuesto. Y esa es una de las materias que se va a empezar a discutir cuando se vea, ya partió en el caso de Interior y FNDR, pero también cuando se vea el MOP y Agricultura. Muchas gracias, don Julio Valladares. Les con la palabra. Flores. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer al expositor la información muy clara, muy útil. Pero veo con preocupación, presidente, por su intermedio, parte de lo que usted nos señala, porque, claro, veo que hay presupuestos muy escuetos y particularmente para áreas que son sensibles. Yo soy diputada de la región de Valparaíso, donde estamos enfrentando, usted bien sabe, un tema crítico, grave, y que tengamos la alternativa de que sea finalmente suplido, por decirlo de algún modo, el requerimiento, no sé, por ejemplo, a lo que es APR, que es un tema fundamental, porque estamos hablando de agua para el consumo doméstico, para el consumo humano, a través del FNDR es muy grave. Porque yo quiero poner el ejemplo de mi región. El presupuesto del FNDR, la región de Valparaíso, va a crecer prácticamente nada. Situación y malestar, por cierto, que yo ya he transmitido al Ejecutivo. Porque de 74.000 millones de pesos que tenemos actualmente, vamos a crecer tan solo al borde del 79.000 millones. O sea, la verdad es que el incremento es marginal. Y si a eso además, como alternativa, yo entiendo la buena voluntad, por cierto, presidente, de quienes ven estos temas y que lo están viendo hace mucho tiempo, y si la alternativa es a través del FNR y disponer de un porcentaje de este mismo, o sea, creo que la solución, digamos, no me parece. Yo creo, presidente, que quizás como comisión, lo sugiero, si a usted le parece, pudiésemos intervenir mayormente en esta área, quizás sacar un acuerdo. Acá prácticamente todos los diputados que estamos en esta comisión somos de distintas regiones de nuestro país, y la verdad es que es muy grave el escaso presupuesto que se está disponiendo. Yo quiero poner el ejemplo acá para suplir, por ejemplo, el tema de la sequía. Nosotros estamos acá en la región con un decreto de catástrofe que dura un año, hasta septiembre del próximo año. Pero claro, en gran parte, y que refleja lo que se nos ha expuesto recién, es a través de la CNR. Pero ¿qué pasa con las otras, digamos, partidas que son tanto o más sensibles? Insisto, con el ejemplo de las APR, donde vemos que no hay crecimiento. Y la verdad es que a mí me parece, presidente, que nosotros como comisión no podemos quedarnos
impávidos o sin tomar alguna acción que ojalá fuese transversal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Diputado Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludar igual la intervención del señor Valladares. Creo que es bastante ilustrativa, refleja una realidad. Yo creo que ha habido mucho sobre el tema hídrico, ha habido muchos anuncios, mucho tema en la prensa, pero esto no se condice, como lo dice el señor Valladares, con el presupuesto. Y ahí quiero coincidir con la diputada Flores, con quien no coincidimos mucho nunca, pero en el nada. Siempre hay una vez. Pero quiero coincidir con ella en el sentido de que hay que lograr, creo yo, como comisión un acuerdo transversal, en el sentido de poder, como comisión, sobre todo viendo que este es un tema además que tiene que ver con un derecho humano. O sea, el tema del agua es un tema de enorme relevancia. Nosotros sabemos que el tema del presupuesto, todas las carteras, ¿no es cierto?, tienen una importancia para el desarrollo del país, pero hoy día lo que se está viviendo en Chile es una crisis hídrica no vista en los últimos 40 años. Entonces, desde ese punto de vista coincido en que hay que tratar de buscar un acuerdo transversal que nos permita tener algún grado de incidencia mayor en los temas presupuestarios en cada una de las carteras. No descarto tampoco lo que plantea el señor Valladares, o sea, los gobiernos regionales entregan un 6% a cultura, a deporte, a seguridad ciudadana, y debiésemos ya las regiones que tienen problemas de agua tener también, ¿no es cierto?, un porcentaje, porque eso permitiría, no soluciones definitivas, pero si hoy día nosotros esperamos soluciones definitivas en todas las localidades, eso nos va a demorar 20 años. Pero hay que partir por algo, o sea, si tenemos un 2 o un 3% obligatorio en cada una de las regiones para partir con los pozos profundos y que después a través de otras fuentes de financiamiento logren la distribución, vamos a ir avanzando y vamos a lograr, obviamente, que muchas comunidades que hoy día con 300 o 400 millones de pesos la pueden sacar del problema. Eso más o menos cuesta una solución, se va a llegar en el sur por lo menos, en el sur, que es distinto a la situación de la zona central. Pero ya tenemos muchos problemas aquí en Chiloé, en la provincia de Yanquihue, Osorno, en donde algunos municipios han ido en una buena línea de presentar iniciativas parceladas o proyectos, ¿no es cierto?, que no son APR, pero que tú lo obtienes bajo vías de financiamiento distintas. Y dentro de esa perspectiva no encuentro negativo tampoco también hacer exigible a los gobiernos regionales un 2% al agua. En nuestra región eso significaría aproximadamente 2.000 millones de pesos. Si lo traducimos en pozo profundo, harto pozo profundo. No, pero un pozo profundo harto. Harta localidad para ir avanzando. No para proyectos completos, con 2.000 millones de pesos no tienen ni 4 proyectos, eso está claro. Pero sí creo de que aquí hay un tema, ¿no es cierto?, que tenemos que exigirle al gobierno que transversalmente, que en el tema hídrico, que es un tema que hoy día es de enorme relevancia, haya una mayor generosidad. Hecho, presidente. Muchas gracias, diputado Espinosa. Diputado Linco. Gracias. Bueno, saludar a nuestro invitado. Nos conocemos harto años. El otro día no me acordaba de usted, pero en buena, en buena. No, en serio, los que no conocen al señor Valladares, yo algo lo conozco. Si hay alguien que sabe de estas cosas, de presupuestos, de sacar platas por aquí y poner por allá, el señor Valladares, así que saludo la gestión del presidente, que logró ubicar al señor Valladares. No, yo estaba escuchando al final de la exposición y claro, y lo decía la diputada recién, diputada de gobierno, y si diputados de gobierno manifiestan de que el presupuesto de este año o del próximo año no tiene ningún reajuste efectivo, práctico, especialmente en el tema hídrico, que todos sabemos lo que está pasando y para solucionar eso se necesita plata, tendremos que buscar la fórmula. Ya sea, se propuso como comisión, y lo decía el señor Valladares por tu intermedio, también por las gestiones políticas, porque gestiones políticas, y por eso es bueno que esté el señor Valladares acá con nosotros, porque, y hablando en serio, porque aquí también se necesita un respaldo o antecedentes o elementos técnicos, porque nosotros podemos tener toda la voluntad, pero a lo mejor chocamos en el cómo hacerlo. Y ahí yo creo de que tendríamos que buscar una solución transversal, porque hay situaciones de agudísima crisis, como es la quinta región, ¿cierto? Y después vienen otras regiones
El otro día tuvimos acá una exposición que hasta en Chiloé ya tenemos problemas hídricos, entonces no tenemos que buscar un consenso, llegar con elementos políticos, elementos sociales al Ejecutivo y también elementos técnicos, y que aquí con los asesores que está trayendo el presidente podemos hacer una buena solicitud y una buena propuesta al Ejecutivo para que nos den un poco más de plata. Así de simple. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Linco. Les voy a pedir si podemos escuchar a Eduardo Baeza, porque como habíamos comenzado, tú estabas ocupado en otra actividad, pero también tenías ganas de contarnos desde la biblioteca, ¿no es cierto?, lo que es la visión del presupuesto con relación al tema hídrico. Entonces yo te ofrecería la palabra de inmediato para que después continúe. Diputado Espinosa. Lo último que plantea el diputado Lincoln sería súper importante porque... Sí, está bien, pero déjeme plantearle en 10 segundos que alguien de la oposición que sea más cercano al gobierno que nos represente, porque él mismo podría ser diputado, ¿no? Hay más opciones también en la mesa. Hay más opciones en la mesa también. No, yo no tengo ningún problema si mis humildes oficios sirven para ayudar a solucionar el problema del agua o de la gente que está sin agua, como de Petorca y La Ligua. Mi nombre está disponible, señor presidente. Muchas gracias. Y no tengo ningún problema en... Voy a dar la palabra entonces a Eduardo Baeza para que nos dé la información que tiene la biblioteca con relación al presupuesto y el tema. Eduardo, puedes hacer uso de la palabra. Usa el micrófono. Ahí sí. Ya. No, básicamente el señor presidente, con su permiso, señores diputados y diputadas, básicamente la idea era parte de la biblioteca hacer un comparativo de los presupuestos 2019-2020, los ítems relacionados o asociados con temas hídricos. Ajá. Y va a tener una imagen general de todas las partidas y los capítulos asociados a lo que acabamos de comentar. Y acá está, dentro de las partidas, está el MOP, está el MINAIRI, está el Ministerio del Interior, básicamente para abordar temas de gestión, temas de proyectos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de riego, para mejorar la eficiencia en el uso del agua en el sector agropecuario, y todo lo que tiene que ver con emergencia, y por algo está el Ministerio del Interior y algunos de sus capítulos más importantes en temas de emergencia, en este caso de emergencia hídrica. La primera columna define esas partidas, la segunda columna básicamente son el presupuesto 2019 asignado por el Congreso. Eso está en valores nominales, ¿no es cierto?, aprobado en el periodo que corresponde del 2018, ¿no es cierto?, para el 2019. Por lo tanto, esos valores después, para efecto de la variación, se llevaron a valor real. Porque si no. Y para llevarlo a valor real se aplicó un indicador de 1,026 que corresponde al 2,6% de pérdida de valor del dinero en el tiempo, que es por efecto inflacionario. La columna siguiente está el proyecto de ley del presupuesto 2020, ¿no es cierto?, y todos los recursos, ¿no es cierto?, básicamente ingresos para esas partidas. Y en la última columna, el porcentaje de variación real, ¿no es cierto?, de cada una de esas partidas. Como ustedes pueden ver, el presupuesto en términos generales aumentó del orden del 3% real. Y si uno hace una mirada general, es notoria, ¿no es cierto?, que los APR están por debajo del 3% del aumento, ¿no es cierto?, en el gasto público, en términos reales. Los otros, si sacamos un promedio, están del orden de 3 a 4% de aumento, ¿no es cierto?, en los diferentes ítems que están ahí señalados. Y lo que nos llamó mucho la atención en este análisis es que en el caso del MINAGRI, ¿no es cierto?, menos hay un aumento, una variación positiva, ¿no es cierto?, del 15,4%, y vimos de dónde venía ese gran aumento, y básicamente de la Comisión Nacional de Riego, donde si uno mira las cifras que están en este momento en el presupuesto, ¿no es cierto?, para 2020 hay un crecimiento sustancial de 87, ¿no es cierto?, mil millones de pesos, bien digo, y eso significa desde el punto de vista de la variación porcentual un 553% y fracción. ¿Estás seguro de esa cifra? Estoy seguro de la cifra, y por eso que yo quise, porque son las cifras
que estaban en el presupuesto, en este caso el 2019, comparado con la cifra, ¿no es cierto?, del 2020 en el proyecto. Entonces, la idea era saber de dónde salió esa variación. Y nos dimos cuenta que si uno se va a la partida ahora, que no está acá, que es Tesoro Público, ¿no es cierto?, en el Tesoro Público, históricamente se cargaba esa partida asociada a mejoras de obras de riego a través de la CNR. Y estaba más o menos la cifra, ¿no es cierto?, que fue inyectada al presupuesto de CNR. O sea, pasó de Tesoro Público directamente a CNR. Y eso explica, ¿no es cierto?, ese 553. Exactamente. 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 Entonces, ahora, la explicación de ello, de por qué salió de una partida a otra y se inyectó en otra, DIPRES, digamos, tendrá la respuesta y la explicación a eso. No sé si va a ser más eficiente la ejecución presupuestaria de parte de CNR, tal vez, ¿no es cierto?, y no tener que esperar la transferencia de parte del suelo público, ¿no es cierto?, y hacer efectivo, ¿no es cierto?, todos los proyectos que involucra o que tiene en carpeta CNR, ser más eficiente y ser más expedito en recurrir a esos recursos. Esa es la única explicación que nosotros encontramos en ese valor, en ese guarismo. Ajá. Eso básicamente es lo que queríamos mostrarles y para que ustedes tuvieran una visión más o menos general de todas aquellas partidas asociadas a recursos hídricos. Muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta a Julio Valladares. Nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo incrementamos los recursos APR, probablemente algunas obras menores, DGA también, algunas obras menores que los municipios. El otro día tuvimos a un alcalde aquí pidiendo que le financien 2 proyectos, no sé, 3 proyectos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Hablábamos el otro día con Julio Valladares la posibilidad de que el FNDR marcara, o sea que así como alguna vez con el diputado Espinosa conseguimos el 2% para el deporte, nosotros marcábamos una cantidad de recursos, por ejemplo, del FNDR, estaba bien. Pero no tenemos la cantidad exacta de lo que ha gastado cada región en el tema de agua. Quizás ha gastado mucho más de un 2%. Quizás ha gastado más, pero 3, 4, 5, 10%, quizás ha gastado mucho más. Entonces, esa cifra la tenemos que tratar de ver región por región cuál es la cantidad, cuáles son los montos que se han estado gastando. Porque para nosotros era fácil decir, bueno, mira, en 3 años o en 4 años vamos a asignar una gran cantidad de recursos con el objeto de resolver los problemas que los alcaldes señalan, u otro, un estudio hidrogeológico no es tan caro y entonces quizás lo puede financiar el gobierno regional con un procedimiento, con una tramitación relativamente rápida, para no demorarse los años que, ¿no es cierto?, que ahí se demoran. Pero también hablábamos de la posibilidad de que la Subdere se asignara una cantidad de recursos también a la Subdere para los mismos objetivos. Pero estando en un año electoral, el tema de los recursos de la Subdere es medio complejo si tú lo dejas a la discreción, ¿no es cierto?, de cualquier funcionario. Pero cómo marcar también recursos de la Subdere, destinar recursos a la Subdere y marcarlo para el objetivo de ir viendo cómo ayudamos en el tema del agua. O sea, lo de la Subdere también sería posible si es que nosotros lo pudiéramos hacer. Entonces, yo quisiera saber, con la experiencia de Julio Valladares, con lo que decía Lincoln en la reunión pasada incluso, ¿ya?, si tú sabes de dónde podemos sacar recursos y redestinarlos, por ejemplo, a agua potable rural, porque si agua potable rural son los mismos 120.000 o 130.000 millones de pesos, lo mismo que el año pasado. Yo no sé si en la ejecución presupuestaria se gastaron todos esos recursos, si se pidió más o no, hay que ver lo de la ejecución. Pero quizás sí se requiere incrementar agua potable rural, o sea, en vez de 120, 130, ver cuánto podemos aumentar significativamente con el objeto de que este presupuesto quede marcado por el tema de enfrentar, ¿no es cierto?, la mega sequía que nosotros tenemos acá. Esa es como la idea. ¿Qué podemos hacer ahí al respecto? Perfecto. 3 reflexiones. Aquí estamos hablando de volúmenes de recursos importantes, no estamos hablando de minucia, digamos. Entonces uno, del punto de vista de que hay restricciones fiscales, uno tendría que pensar al tiro que aquí estamos discutiendo la idea de un plan de 3 a 4 años y yo creo que hay que internalizarlo porque eso es relevante para darle viabilidad.
Lo segundo es una materia debatible hoy día con el ministro de Hacienda. Yo voy a hacer un disclosure. Hoy día yo estoy en el Senado como asesor de los parlamentarios de oposición. Entonces, ahí hemos tenido un debate con el ministro de Hacienda por una cuestión súper simple. Aquí se anuncia una inversión de 6,8% en un mensaje presidencial de la inversión. Cuando uno mira los números, ocurre que cual sea la base de comparación, ese 6,8 se convierte en 3,5, que crece la inversión. Y cuando uno va al MOP, se encuentra que la inversión crece 0,1. ¿Ya? Entonces, aquí estamos haciendo un debate mayor de que si el próximo año, en la situación económica en que estamos, con la situación internacional, pero también con esta situación local, corresponde o es razonable que la inversión crezca tan poco. Y más que crezca 0,1% en el MOP. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema mayor y yo creo que aquí yo me alegro de haber escuchado una cierta transversalidad que en esta materia, ¿cierto? Es una materia concreta, es una urgencia, una necesidad que además se hace cargo de una parte del problema, que es el problema de la infraestructura. No estamos hablando del problema de apoyo directo a las personas que están siendo afectadas por la sequía, los problemas de traslado de región, que no hemos entrado a esa parte. Aquí estamos, entiendo yo, hemos estado hablando solo de cómo hacer inversión en infraestructura para lograr, ¿cierto?, recuperar el recurso hídrico. Entonces, de ese punto de vista, hay dos áreas donde uno podría dar esta pelea, o sea, que es o en el MOP o en el FNDR, ¿ya? Porque el MOP realmente, por lo menos yo pienso que crezca un 0,1% los recursos del MOP en inversión, cuando lo que se requiere es inversión pública, es bastante preocupante, ¿ya? Porque claro, crece harto en deporte, crece en otras áreas cuando uno ve el desglose de las iniciativas de inversión. Les recuerdo que las iniciativas de inversión en el presupuesto son apenas el 20%. O sea, de los 73.000 millones de dólares, 74.000 millones de dólares que es el presupuesto fiscal, el 20% es inversión, entre el 18 y el 20%. Entonces son como 8 billones de pesos, ¿ya? Y los ministerios inversores son el MOP, Vivienda y el FNDR, y un poco salud. En algunos uno puede resolver el problema con concesiones, como en el caso de salud, pero en el caso del APR no puede resolver el problema con concesiones, tiene que resolverlo con inversión pública directa. Entonces, el debate está con el gobierno acerca de usted va a tener una política anticíclica, como llaman los economistas, para el próximo año, o contracíclica, como se quiera. La vamos a tener, y esa materia es con inversión, no se puede hacer con otra política que con inversión. Entonces, eso es el debate mayor, y hay urgencia. Y mi sugerencia es que, como comisión, participen del debate en el MOP, en la comisión cuando se discuta el MOP y cuando se discuta el FNDR, porque es distinto, uno ha sido gobierno, es distinto para una autoridad de gobierno sentir que tiene la presión transversal de todo el Parlamento cuando es una presión de un sector, ¿eh? Y aquí hay una urgencia, y yo creo que eso es lo relevante, y yo quisiera reiterar esa idea de lo que aquí se ha propuesto, de que si ustedes se ponen de acuerdo en algo, que sea una cuestión que se vea no solo en una declaración pública, sino también participando, por ejemplo, en el debate del MOP, cuando se discute el tema del agua potable rural, cuando se haga el debate en el caso de los gobiernos regionales, y es una materia importante. Una primera vía es el MOP, y yo creo que ahí uno puede decir, en un país que necesita salir del estancamiento, que necesita más inversión, no puede ser que el MOP, el Ministerio Inversor, por esencia, crezca 0,1%. ¿Ya? 2. Segunda alternativa, el FNDR. Ahora, el FNDR es una alternativa que todos la conocemos y tiene esas características, y creo que es bastante potente porque además este problema es bastante extenso y tiene soluciones distintas. En el norte la moda es resolvamos la vía por ejemplo, invirtiendo en desaladora. En el sur hay otras soluciones, y por tanto tiene esa flexibilidad el FNDR. Pero lo importante es que haya un programa por un periodo determinado, y lo que está en debate con los parlamentarios o en el tema regional es cómo logramos que los recursos para las regiones estén relativamente autonomizados del ciclo político o de la autoridad política de turno. ¿Ya? Hace 20 años atrás,
los recursos para las municipalidades iban por el Fondo Común Municipal, todos se preocupaban de las subdere y cómo se podía tener algún grado de influencia en el Fondo Común Municipal. Hoy día el Fondo Común Municipal está completamente automatizado, o sea, se meten las variables y cualquiera sea la autoridad, van a dar ciertos determinados recursos. Entonces, en el caso de la subdere, claro, hay programas menores directamente para los municipios, como el PMB y el PMU, y uno deberá tratar, por lo menos en eso, con los municipios más chicos, una línea donde prime este criterio de urgencia, de necesidad. ¿Ah? Así que yo creo, pero el punto mayor en la subdere es el FNDR, más que los programas locales, como son el PME y el PMU, porque estamos hablando de un volumen de recursos de 400, 500 mil millones de pesos en el caso del FNDR, versus 100 mil millones de pesos que son los que maneja la subdere para el caso de las municipalidades, en el caso que son la suma del PMB y el PMU. Pero el problema mayor que hay que discutir con la subdere es que los recursos, la mayoría de esos 500 mil millones de pesos que hoy día se manejan, están provisionados centralizadamente y no se entregan al inicio del año para las municipalidades. Por tanto, el debate que hay que hacer es que de algún modo presionemos para rebajar las provisiones, ¿ya? Y aumentemos los recursos iniciales que manejan los gobiernos regionales al respecto. Y ahí claramente una de las variables que uno tiene que incorporar es este tema de la emergencia o la escasez o la emergencia hídrica. Y ya un tercer punto a resolver es el problema de la gestión, que es el tema de cómo se materializan, se ejecutan los recursos. Porque hay regiones que tienen buena ejecución y hay otras que tienen mala ejecución. ¿Ya? Y estamos teniendo, por ejemplo, ayer discutíamos con los parlamentarios en regiones una situación compleja. Por ejemplo, hoy día cuando uno hace el barrido de las regiones, se encuentra que después de la región metropolitana, la región de la Araucanía es la región que tiene más recursos provenientes, sumando el FNDR y el FAR, por ejemplo, que es el subsidio espejo. ¿Ya? Pero ocurre que la ejecución en la Araucanía es apenas del 44% al mes de agosto. Entonces, claro, no tan solo hay que preocuparse de que las regiones tengan recursos, también hay que preocuparse de lograr que tengan equipos profesionales para que puedan ejecutar esos recursos. Porque ahí hay un tema que también está dando vuelta fuerte y del cual yo creo que a esta altura, después de tantos años que en la gestión pública uno tiene que preocuparse no tan solo de lograr más recursos para inversión, sino también que hayan equipos que sean capaces de ejecutar esa inversión y no terminemos al fin del año, como ocurre habitualmente, que están los recursos en la región y como no hay proyectos o no se pudieron darle los RS o a los proyectos, la RCA, por ejemplo, en el caso del agua potable rural, terminan los gobiernos regionales gastándose los recursos en maquinarias. ¿Ya? Y claro, y los datos dicen, se ejecutaron los recursos, pero ¿generaron empleo? No generaron empleo. ¿Generaron infraestructura? No generaron infraestructura. Y se llenaron de autos, maquinaria y cosas por el estilo. Entonces, el problema en ese sentido, por eso es importante plantearlo con esa perspectiva más de mediano plazo para un problema que vino a quedarse. Si el problema de la emergencia hídrica no lo vamos a resolver en un año, es un problema que como sociedad tenemos que enfrentarlo con una mirada de más mediano plazo. Muchas gracias. Otra pregunta. Parece ser que aquí hay un acuerdo entre todos de que podemos impulsar el mejoramiento de la ley de presupuesto dependiendo de los acuerdos que alcancemos. ¿Dónde? ¿Cómo? Ya. ¿Cómo son los tiempos? Tú que tienes tanta experiencia en esto. ¿Cómo son los tiempos? Ya, obras públicas, ¿en qué momento más o menos se discute? La próxima semana. Yo tengo que volver ahora, vamos a ver en la subcomisión 4 el tema de ciencia e innovación. Se ve la próxima semana. Y la discusión en la comisión mixta parte en la primera semana de noviembre. Primera semana de noviembre. Y la discusión hay que tenerla en la comisión mixta, no en la sala ya cuando llegue. No, en la comisión mixta donde se debate. Ahí se cocina. O sea, yo les puedo decir, acá yo vengo de la comisión de energía, de la comisión número 5, acá de rechazarse en la partida de la subsecretaría de energía, porque la oposición le planteó al gobierno, mire, aquí tiene que haber un mecanismo de protección para las familias vulnerables por el subsidio de las tarifas, por el alza de las tarifas. El gobierno no lo quiso, entonces la oposición dijo, ya ok, vamos a rechazar el presupuesto de la subsecretaría de energía para que en la comisión mixta debatamos esto, porque la ley hoy día de servicio eléctrico, su artículo 51, permite un subsidio a las familias vulnerables
cuando la tarifa sube 5%. Ya este año ya vamos en 19,2, y si tomamos el caso de Antofagasta, ya vamos en que va a tener un alza de las tarifas ahora de 16%. Entonces, claro, entonces uno puede, entonces hay un debate político. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal, voy a realizar este programa, que es la subsecretaría, no todo el ministerio, porque quiero debatir en el Ministerio de Energía cuando veamos, esta es mi petición. Pero en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que nosotros podríamos acordar para exigir en la... Yo creo que ustedes tienen que ir a participar del debate de agua potable rural. Y pedir ahí Y aumento pedir, pedir aumento de recursos. Llegar como comisión. Un representante, claro, como... O sea, ponernos de acuerdo entre nosotros. Agua potable rural es uno de los temas, pero además FNDR. Sí, por supuesto. Hay otro... O sea, ya en FDR, ya los parlamentarios, ya hicieron ese debate, ya uno que planteó un tema de crear una provisión ad hoc para el tema de recursos hídricos. Porque este año se crean dos provisiones nuevas. Una, un programa de apoyo al empleo por 30.000 millones de pesos. Y la duda... Y la duda que planteamos la oposición, y aquí yo voy a ser bien honesto para decir, la oposición que planteó dijo, o sea, un programa, poner 30.000 millones de pesos en el FNR, ¿cierto?, para programas de apoyo al empleo, que es un programa nuevo en año electoral, me huele complejo. Y además, cuando vimos la glosa, decía, estos recursos se asignarán por una comisión que participará el director de la DIPRE y la SUBDERE. Entonces, los parlamentarios de oposición dijeron, perdón, tenemos ya en la Ley de Responsabilidad Fiscal un fondo de contingencia al desempleo, que dice que cuando una región o una provincia sube el desempleo a una determinada tasa del INE, se transfieren los recursos. ¿Para qué vamos a crear una comisión y esa comisión va a decidir? Es mejor que opere automáticamente. Ese va a ser el debate. El que opere automáticamente el artículo no sé cuánto de la Ley de Responsabilidad Fiscal en esta glosa. Y claro, y el gobierno va a decir que no, y entrará la política. Pero es distinto, creo yo, cuando sobre un tema aparece algo transversal a que no aparezca algo transversal. Aquí está la gente de la quinta región. Yo estoy planteando este tema este rato porque nadie se ha dado cuenta. El año pasado, en el presupuesto, el gobierno aceptó incorporar 1.000 millones de pesos para un programa de recuperación ambiental y social en el Ministerio de Medio Ambiente, en la subsecretaría. ¿Cierto? Uno revisa los datos a agosto y se han ejecutado 58 millones de pesos. De los 1.000. Hay 1.235 millones de pesos en una línea que se llama planes de descontaminación ambiental. Al agosto hay 0 pesos gastados. 0. Entonces uno dice, hay un tema aquí de gestión súper fuerte en un momento en que se supone, todos estamos de acuerdo que tenemos que ir a atender a las zonas de mal llamados de sacrificio ambiental. Están, aunque sean pocos recursos, uno pensaba, cuando se hizo ese debate el año pasado, uno pensaba que a esta altura iba a estar todo gastado y el debate iba a ser cuánto iba a crecer ese ítem. Y la sorpresa que tenemos en el presupuesto es que ese ítem baja 5%. No ha habido el debate todavía sobre el medio ambiente, sobre la partida de medio ambiente, pero seguramente más de alguno va a decir, es que como no se han ejecutado los recursos, hay que bajarlo. ¿Ah? Entonces, ese es el debate. Yo lo que quiero, simplemente el último mensaje es lo que yo siempre, estando yo, habiendo sido yo autoridad en la DIPRE en gobiernos anteriores, es que la ley más importante y donde se debate de verdad la política es en la ley de presupuesto. Ahí es donde se debate de verdad lo que se hace y no se hace. ¿Ah? Y no hay que perder de vista y no ser... y siempre me aconsejo, no es solo participar al final del proceso en la ley de presupuesto, porque ya en la sala está como todo definido, todo discutido, etcétera. Permíteme un minuto, me ha pedido la palabra José, ¿no es cierto? Juan José. Juan José, subdirector de la Dirección General de Aguas, sobre este tema. Muchas gracias, presidente. Yo sé que yo no estoy invitado hoy día a hablar de este tema, pero la verdad es que nada me puede interesar más que el tema que están tocando. Y simplemente, en el fondo, para complementar el punto, yo creo que es sumamente relevante fijarse en el presupuesto desde una perspectiva más global. Nosotros, como DGA, este año tuvimos un aumento del orden del 16% en nuestra subtítulo 31, que son las iniciativas de inversión, que básicamente, en el fondo, son todos los estudios que hace la Dirección General de Agua. Es un aumento brutal en la cantidad de plata. Pero el problema es que no
aumentó el presupuesto para contratar a la gente ni los inspectores fiscales que yo necesito para poder ejecutar esos estudios. Entonces, hoy día, en el fondo, yo estoy entrando en un presupuesto 2020 con un zapato chino, donde efectivamente tengo más plata para ejecutar, pero tengo la misma cantidad de gente para hacerlo. Entonces, es súper sensible el tema del presupuesto en el fondo, porque no solo en el fondo se resume en un subtítulo X, en el fondo, no estoy tratando de exonerar ni disculpar en el fondo la baja ejecución que muchas veces ocurre, pero la verdad es que muchas veces nos encontramos atrapados en el fondo en esta lógica de glosas. Yo la verdad es que soy un neófito en el servicio público, ingresé hace 2 años atrás a trabajar esto y es primera vez en mi vida que me toca en el fondo enfrentarme a ejecuciones presupuestarias tan rígidas en el fondo, como las que tenemos en el sector público y que efectivamente llega el punto en que tú dices, bueno, ¿cómo me gasto esto? Termino pagando sobreprecio en el fondo, subejecuto, entrego en el fondo esas plata. Entonces, yo creo que es el momento, esta crisis por la que estamos pasando en el fondo, que no sabemos cuándo va a terminar, de poder hacer un zoom más fino en el fondo, en qué es lo que estamos necesitando para poder terminar la pega que nos han encomendado. Gracias, presidente, por estos breves segundos para poder transmitir. Gracias a usted, don Juan José Croco. Ya, muchas gracias por el aporte que ha hecho, muchas gracias. Es bien esclarecedor de los problemas y por la sinceridad además. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre el tema. Entonces, si les parece, vemos lo de las fechas de las discusiones ya. Y a veces es bueno conversar con el ministro del área o ellos resuelven. ¿Sí? El MOP. Ya. Bueno, entonces veamos cómo vamos a seguir. Igual tenemos la acuerdo. Esa subcomisión. Ya. Yo le aviso. Ya. Para ver, pero ponernos de acuerdo un poquito también aquí entre nosotros luego de las cosas por las cuales vamos a ir a pelear, ya para que eso sería como bien interesante. Muchas gracias a ti, ya, muchas gracias. Fue a Lincoln que se acordó de usted, ya fue a Lincoln que se acordó la semana pasada. Yo no fui, ya. Muchas gracias igual, Eduardo. Tenemos en el segundo punto de la tabla, iniciar la votación particular de la moción que modifica el Código de Aguas en materia de gestión integrada de cuencas, ollas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo de federaciones de junta de vigilancia. Para eso habíamos invitado al subdirector, ¿no es cierto?, a don Juan José Croco, con el objeto de que él nos pudiera dar la mirada que tiene la dirección sobre este proyecto. Así que te voy a ofrecer la palabra de inmediato para que hagas tu intervención sobre el tema. ¿Cómo? Pero no te escucho. Debiéramos iniciar la votación. No sé qué es lo que me va a plantear Juan José. Ya, yo quisiera escucharlo y después vemos por indicaciones de cariño. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, recordar que me tocó participar de esta comisión hace un tiempo atrás respecto de este mismo proyecto de ley, donde celebrábamos la iniciativa, veíamos con muy buenos ojos por parte de la Dirección General de Aguas, en el fondo, lo que se estaba ejecutando. Y hoy día el mensaje sigue siendo el mismo, solo que yo creo que nos estamos quedando cortos con el instrumento. Un poco de contexto histórico para entender en el fondo cuál es el desafío que estamos enfrentando. Las primeras organizaciones de agua en Chile son previas a 1908. Hay una serie de ordenanzas de 1870 en el fondo que permitían la distribución de las aguas en los distintos ríos del país. No fue sino hasta el Código de Procedimiento Civil de 1902 que se establece un procedimiento para distribuir las aguas. Y que por primera vez se empieza a hablar de los encargados de la distribución de recursos hídricos y encargados del cumplimiento de las decisiones que se adopten para repartir esas aguas. En 1908 tenemos nuestra primera ley de asociaciones de canalistas y que la verdad es que en su génesis, o sea, en su núcleo duro no ha variado mucho hasta lo que tenemos hoy. Hoy día el Código de Aguas en materia de organizaciones de usuarios de agua refleja en gran parte lo que se diseña y se propone como solución en 1908. Los proyectos de Código de Aguas del 27 y del 36 no varían mucho en ese sentido y los códigos de aguas sucesivos del 51, el 69 y el 81 actualmente vigentes
no introducen sustancialmente modificaciones a la filosofía operacional de las organizaciones de usuarios de agua. Hoy día nos enfrentamos a organizaciones de usuarios de agua que son principalmente destinadas a distribuir aguas superficiales para riego en la zona central, desconociendo así realidades de distintas zonas del país, realidades hídricas distintas, lo que ocurre en el caso de las aguas subterráneas, en el fondo, y también no incorporando dentro de su operación o dentro de su dinámica operacional los desafíos futuros, que ese es uno de los grandes elementos. Solamente para mantenerlos actualizados, la situación del desbalance hídrico sigue igual de mal, en el fondo, no es ninguna novedad lo que estoy mostrándoles, nuestra crisis en las precipitaciones sigue igual de baja, nuestra crisis también en cuanto a los caudales disponibles en los ríos también sigue sustancialmente baja respecto de la historia. Tenemos una gran red de embalses en Chile, podría ser mucho mayor, y la verdad es que sus capacidades están bastante disminuidas, están por menos, o sea, si es que se compara mes a mes, estamos a un 30% de lo que históricamente está acumulado a esta fecha durante el promedio histórico, en definitiva. O sea, estamos más bajos de lo que nunca hemos estado a la fecha. Esto yo les diría que es la gráfica más dura de todas, yo creo que más de alguno la habrá visto, y que dice relación con la acumulación de nieve en la cordillera. El primer bloque rojo es la última gran sequía que tuvimos en el fondo en los años 60, fines de la década de los 60, y los 3 años que vemos al final, en el fondo, son los últimos 3 años en cuanto a acumulación de nieve, lo que nos genera un pronóstico para las futuras deshielo, en el fondo, y para esta temporada bastante complejo. Este punto también yo creo que es sumamente relevante. Siempre hemos dicho, en el fondo, que los derechos, que tenemos un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, y eso, en justicia a la Dirección General de Agua, no es una mala gestión de la institución, no es mala voluntad de los funcionarios o un trabajo mal hecho, sino que en la génesis de la Constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas lo que se ve son las estadísticas pasadas, no las proyecciones futuras. Y por lo tanto, si yo constituyo un derecho de aprovechamiento considerando lo que históricamente ha pasado en un punto en un río, evidentemente sube los promedios. Y en el contexto de cambio climático que estamos viviendo, yo constituyo un derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo, y probablemente la estadística al año siguiente me va a fallar. Y efectivamente me genera un spread de derechos versus disponibilidad. Esta es la situación de extrema sequía que estamos viviendo, nuestros decretos de escasez. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día, en el fondo, y en el contexto de escasez que les quiero plantear? En el fondo, es que nuestras organizaciones de usuarios de agua y nuestras instituciones relacionadas con la gestión de recursos hídricos in situ, porque cabe recordar que la Dirección General de Aguas no reparte agua. La Dirección General de Aguas gestiona información sobre recursos hídricos. Hoy día yo no tengo la capacidad económica ni la cantidad de funcionarios para poder hacerme cargo de la distribución de un río. Eso lo hacen las organizaciones de usuarios de agua, bien o mal, históricamente lo han hecho, han permitido en el fondo a Chile superar grandes sequías, en el fondo, superar la última gran sequía, pero hoy día efectivamente nos estamos enfrentando a un escenario donde nos estamos quedando cortos en los instrumentos. Entonces, el proyecto de ley de federaciones de juntas de vigilancia nos parece correcto, va en la línea correcta, tanto es así que en este contexto nuevo, en el fondo, donde se nos impone también un desafío de generar una nueva normativa de las organizaciones de usuarios de agua, es intención del Ejecutivo incorporarlo en un proyecto de ley de organizaciones de usuarios de agua, hacer lo propio, porque en definitiva lo que está ocurriendo hoy es que tenemos juntas de vigilancia, organizaciones de usuarios de agua, en el fondo ya constituidas, que ya existen, y no existen vasoconectores o plataformas donde puedan resolver sus conflictos, que es una de las disposiciones que se propone en las federaciones de juntas de vigilancia. Y efectivamente hoy día, para atender a la idea de gestión integrada de recursos hídricos, falta construir los pilares fundamentales para que eso ocurra. Entonces, ¿cuáles son los ejes de este proyecto de ley en que estamos trabajando? Nos dieron un plazo de 2 semanas para entregar el primer borrador. Esperamos estar ingresando antes de final de año y lo que les estoy contando un poco es la premisa y el core de este proyecto de ley en el que estamos trabajando de organizaciones de usuarios de agua. Uno de los primeros elementos clave es facilitar la organización. Hoy día organizarse en una comunidad de agua, una junta de vigilancia, una asociación de canalistas y el día de mañana en una federación de juntas de vigilancia es
sumamente complejo. Hoy día el récord de demora se lo lleva organizaciones de usuarios de agua. Tenemos organizaciones que han estado en proceso de organización 18 años en la Dirección General de Agua. Por lo engorroso que es el trámite. Tenemos que simplificar y bajar los costos de ponerse de acuerdo, en el fondo. La organización de usuarios de agua no es la solución, es la plataforma donde nos vamos a empezar a poner de acuerdo, en el fondo. Entonces tenemos que generar y acortar los plazos lo más posible. Entonces, generar mecanismos para lograr la participación. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Las organizaciones de usuarios de agua han sido eminentemente de regantes. Y es más, en el fondo, si uno se va a la génesis de la legislación, se hablaba de regantes, el fondo, y si hoy día uno va y ve la composición de las organizaciones de usuarios de agua, principalmente están destinadas al riego. Pero resulta que el agua la ocupamos para múltiples usos distintos, diversos y muchas veces contradictorios. No hemos logrado, en el fondo, que en las juntas de vigilancia, desde una perspectiva ya más institucional, hay en lugares donde ocurre, hidroelectricidad y agricultura convivan pacíficamente, tengan mecanismos para poder solucionar sus controversias. No existen hoy día juntas de vigilancia, a pesar de que existen algunas iniciativas que voy a destacar. El uso medioambiental, turístico del recurso hídrico en la lógica de distribución y redistribución. Y uno de los problemas, por ejemplo, que ha tenido el caudal ecológico en la práctica, es que cuando no hay agua en el río o hay poca agua en el río, lo que es caudal ecológico se distribuye en el fondo entre la poca agua que hay. En el fondo. Y porque es difícil de medir. Y porque en definitiva no hay nadie que tenga la potestad de levantar la mano y decir, espérense, respétenme. En el fondo. Queda el medio ambiente fuera de la toma de decisiones de distribución. Hay una iniciativa de la Junta de Vigilancia de Elqui que vale la pena destacar, en el fondo, en que armaron una federación, o sea, una corporación deportiva, en el fondo, que se hiciera cargo de las aguas necesarias del embalse para efectos de poder hacer coexistir los campeonatos de windsurf con la distribución de las aguas, de manera tal que cuando tuvieran organizado algún evento en el fondo regional, hubiera agua en el embalse disponible para que se pudiera hacer el evento y no entrara en contradicción. Yo creo que eso en el fondo tenemos que empezar a integrarlo de todas maneras en las organizaciones de usuarios de agua y tenemos que incorporar todos los usuarios de agua, no solo titulares de derecho, en el fondo usuarios en general, pequeños agricultores, gente que tiene, por ejemplo, en el Aconcagua, balnearios. Yo desarrollé un proyecto turístico en un balneario y en definitiva yo necesito que el agua a lo menos esté el fin de semana, en el fondo el momento en el cual la gente viene a bañarse, pasando por el frente de mi balneario, pero yo no tengo un derecho de aprovechamiento de agua para esos efectos. No existe el uso in situ del derecho de aprovechamiento de agua en Chile. En el fondo, el uso del derecho de aprovechamiento es fuera de su fuente. Yo la saco, y si no la saco pago patente por no uso. Por lo tanto, si tengo alguna vocación medioambiental detrás de esto... ¿Y en el derecho comparado hay casos de eso? En Estados Unidos, por ejemplo, hay casos en que efectivamente existe un derecho de aprovechamiento en el fondo in situ y que a ti te fomenta el hecho de mantener agua en su fuente, e incluso tú puedes... tiene una lógica más parecida a la del bono de carbono. Correcto. Pero en definitiva, hoy día no tenemos cómo incorporar en la lógica de distribución y redistribución de las aguas estos usos in situ. Tú podrías efectivamente poner de acuerdo a la gente de Aconcagua, de la segunda sección, por ejemplo, en que hay balneario que cuando se haga el turno, bueno, se preocupen de entregarle al agua al gallo que se encuentra más abajo, cosa de que los balnearios puedan operar durante el fin de semana, y bueno, el lunes distribuyen más arriba y necesitamos incorporar eso. Entonces, tenemos que diseñar organizaciones de usuarios de agua que sean resilientes. Hoy día nosotros no estamos generando las capacidades ni las competencias necesarias para que estas organizaciones de usuarios de agua puedan enfrentar las crisis. Es altamente probable que esta sequía que estamos viviendo, sumamente profunda, pase a la historia, salgamos de la sequía, quizás estemos en un punto de equilibrio más bajo, más seco de lo que alguna vez recordemos, pero la crisis la vamos a superar. ¿Cómo nos preparamos para la siguiente crisis? ¿Cómo nos preparamos para el siguiente gran terremoto, en el fondo, que nos va a botar los cimientos? Y tenemos que ser capaces de darle las herramientas a estas instituciones para que incorporen al gran agricultor y el pequeño agricultor, los sistemas de agua potable rural, en el fondo, que tengan una coexistencia pacífica. Entonces, hay un par de comentarios al proyecto de ley de federaciones de junta de vigilancia que me gustaría plantearles, en el fondo, para ver de qué manera los recogemos. Hoy día existen algunas experiencias en generación espontánea de este tipo de instituciones. En la sexta región hay una federación de juntas de vigilancia de la sexta región que ha operado en el fondo y que se articuló para hacer frente a una serie de requerimientos.
En el caso de Petorca, respecto de las comunidades de aguas subterráneas, se generó una corporación o una entidad en el fondo que buscaba aglutinar las 12 comunidades de aguas subterráneas que existen en Petorca, de manera tal de poder abaratar costos, facilitar el fondo, ponerse de acuerdo. Pero efectivamente falta contar con un interlocutor válido en el fondo y legitimado a nivel de Cuenca, de manera tal que el día de mañana la Dirección General de Aguas pudiera lograr acuerdos más expeditos. O sea, efectivamente ponerse de acuerdo con 12 organizaciones de usuarios de agua es más complejo que ponerse de acuerdo con una entidad que las agrupe, pero es sumamente relevante que ésta esté legitimada y que el día de mañana no solo responda a las voluntades o al directorio. Hay un punto que se plantea en el proyecto que es eliminar el seccionamiento. Y aquí quisiera hacer un paralelo, en el fondo. El seccionamiento per se no es malo, ¿eh? Efectivamente, el seccionamiento es malo en la medida que nosotros repartimos los ríos de forma seccionada, pero el seccionamiento administrativo en realidad permite gobernanza. O sea, si no, no tendríamos municipalidades ni regiones, en el fondo. Permite acotar el campo de acción y el campo de toma de decisiones. Tenemos algunos ejemplos de Junta de Vigilancia Río Completo, que en la Asamblea General tienen que trasladar gente de distintos lugares, en el Huasco, por ejemplo, en bus 3 horas para llegar a la Asamblea General. Donde efectivamente el incentivo de participar de ese caballero que tiene un cuarto de acción del río, en el fondo, versus, o sea, ninguno. O sea, tenemos que articular. Por lo tanto, hay que tener ojo con eliminar el seccionamiento per se, porque no es necesariamente malo, sin perjuicio que efectivamente tenemos que lograr una mecánica de cómo resolvemos los conflictos que se suscitan entre dos secciones cuando no hay agua para repartírsela entre ambas, en el fondo. Efectivamente, no puede ser que en épocas de crisis sigamos repartiendo los ríos como si estuvieran seccionados. Finalmente, hay que revisar bien cuál es el ámbito de acción y el objetivo de estas federaciones de Junta de Vigilancia, porque hay ciertas disposiciones o ciertas iniciativas que estamos absorbiendo como Dirección General de Agua en esta gestión de los planes estratégicos de recursos hídricos que ya iniciamos, y articular bien cómo los conectamos en el fondo con estas gestiones y estos financiamientos estatales. Y finalmente hay un punto que me llama un poco la atención, que es que estamos haciéndole aplicable el proceso de organización que establece el Código de Agua a estas federaciones cuando tenemos serias críticas al proceso de conformación de la Junta de Vigilancia y las comunidades de agua en la situación actual, en el fondo. Como les contaba, es un proceso extremadamente engorroso, que pasa por una primera fase judicial en muchos casos y por una segunda fase en la Dirección General de Agua, en que muchas veces se entrampa cuando la Dirección General de Aguas observa la sentencia del tribunal y entra en un conflicto y entramos en una... Por lo tanto, en ese punto quizás es necesario revisar cuál va a ser la mecánica de conformación. No creemos, sin perjuicio de estar revisando toda esta estructura normativa, que sea quizás la mejor estrategia asociarlo a un procedimiento que es tan engorroso hoy día y que ha llegado a demorar 18 años, 12 años es el promedio, 18 el récord. Ese era todo el tiempo que les quería quitar. Les agradezco la invitación, les agradezco que me permitan hablar. Espérame un ratito, Marcela. Ya, Diego. Es que no me di cuenta. Usa el micrófono. ¿Cómo es el mecanismo que están usando metodológicamente para generar este análisis y el levantamiento para hacer la ley? ¿Y cuándo estaría esta a disposición pública, digamos, completa? Esto parte el año pasado, en el fondo. Efectivamente, cuando se empieza a revisar la normativa y cuando empezamos a entrar en el fondo en la discusión de la ley, el Código de Aguas y un nuevo Código de Aguas, nos enfrentamos a que el proyecto que hoy día se está tramitando no se hace cargo de un elemento que es sumamente importante, que es la gestión del recurso hídrico. En el fondo, y como les comentaba, claro, en el fondo tenemos normas vigentes de 1904 que queremos llevarla al siglo XXI. Estamos enfocados en el fondo principalmente en lo que es el derecho a aprovechamiento de agua, que es la parte más estática del derecho a aprovechamiento de agua. Yo, una vez que le constituyo un derecho de aprovechamiento de agua, lo relevante es cómo se reparte, cómo se distribuye, qué pasa si usted tiene un derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo tiene una prioridad para consumo humano y no le están repartiendo el agua, en el fondo. Tiene que ir a judicializar esto, tiene que ir a un tribunal, tiene que presentar una denuncia a la Dirección General de Aguas, que luego de 6 meses necesitamos poder activar en el fondo en las mecánicas de distribución, en el fondo, estos principios. El respeto por el derecho humano o el acceso humano al agua, en el fondo, tiene que estar radicado en la persona que abre y cierra la compuerta, en el fondo.
y no en la autoridad de turno política, en el fondo, o técnica que está más alejada. Entonces partimos ahí, ese fue el diagnóstico de la situación. Hemos estado en conversaciones con organizaciones de usuarios de agua, últimamente hemos estado trabajando con los distintos órganos de la administración del Estado que de alguna manera se relacionan con las organizaciones de usuarios de agua en el fondo, y la idea es construirlo en función un poco de esta estructura que les comentaba en el fondo. 1, simplificar los procesos de organización. 2, generar incentivos a la participación efectiva. Hoy día, por ejemplo, que nosotros planteemos que la asamblea, o sea, que ciertas decisiones se tienen que tomar en asamblea, dista de la posibilidad que tienes el día de mañana de poder generar acuerdos más locales o generar, en el fondo, otros mecanismos para ponerse de acuerdo. Tenemos que simplificar. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos en todo el modelo societario la posibilidad de tener videoconferencias. Entonces, no es necesario que tú lleves a los caballeros 3 horas en bus. En el fondo, los puedes concentrar en la comuna donde ellos viven y poder tener la asamblea virtual. También tenemos que generar incentivos para poder equilibrar la balanza. Hoy día, en el fondo, las organizaciones de usuarios de agua, en el fondo, la distribución de poder es en función de la cantidad de derechos de aprovechamiento que tiene. Y muchas veces ocurre que participan del directorio aquellos más interesados en que funcione, que generalmente la gran agricultura, y aquellos que tienen más incentivos y más potestades en la toma de decisiones. ¿Cómo emparejáis esa cancha, en el fondo? Hoy día nosotros tenemos modelos de sociedad anónima que tienen garantías, en el fondo, para los accionistas minoritarios, y en organizaciones de usuarios de agua eso no existe. Otro elemento es que hoy día el modelo regulatorio de agua está muy enfocado en la sanción. Si ustedes no hacen esto, yo los voy a sancionar. Y el modelo sancionatorio, si bien es positivo, tiene costos para el Estado. Es decir, yo tengo que tener una capacidad de fiscalizar la infracción, no solo llevar el proceso, llevarlo a término, sino que además, en el fondo, ser capaz de cobrar las multas correspondientes. Como, además de sanciones, generamos incentivos. En el fondo, yo puedo plantearle a una organización de usuarios de agua, en el fondo, que tenga actualizado su directiva y me la tenga informada, generando un incentivo a hacerlo, por ejemplo. Hoy día las organizaciones de usuarios de agua tienen la obligación de enviarnos el rol de regantes, quiénes son sus miembros. Pero la Dirección General de Agua no tiene ninguna capacidad de sistematizar y digerir esa información. ¿Cómo logro, en el fondo? Y bueno, y el último punto dice relación con eso, en el fondo. ¿Cómo potencio a la Dirección General de Aguas, en el fondo, en no solo ser un garante de estos principios en las organizaciones de usuarios de agua, sino cómo poder fortalecerlas y reforzarlas? Porque en definitiva, hoy día yo tengo 10 funcionarios dedicados a organizaciones de usuarios de agua. En total, a nivel país. Por eso mismo, en el fondo, tengo demoras sustanciales en la tramitación. Entonces, si yo necesito apoyarlo, en el fondo, en una toma de decisión, con 10 funcionarios a nivel país, no puedo ni contestar el teléfono. Como les digo, la idea es entrar con esta propuesta antes del fin de año. Desconozco el procedimiento, no sé si ustedes tienen la posibilidad de entrar a conversar de esto antes de que se presente con un proyecto de ley, como proyecto de ley o no, pero la idea en el fondo es generar esta iniciativa y someterlo a discusión y someterlo a vuestra consideración, para empezar a mirar la otra cara de los recursos hídricos, que tiene que ver con la gestión, en el fondo, que tiene que ver, en el fondo, cómo lo haces más justa al final de cuentas. Gracias. Diputada Marcela Hernández. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, del primer discurso, de la presentación propiamente tal, yo deduzco que, y de la última frase, nos está diciendo que este es un proyecto que tiene una buena intención, pero que deberíamos quedarnos tranquilos con él, no votarlo, no avanzar con él, porque ustedes van a introducir otro. Entiendo también que lo que están diciendo es que de todas las aristas que se tocaron, respecto de la organización, respecto de si son integradas o no integradas, la sección, etcétera, son temas que están tocados en este proyecto. A lo mejor a ustedes les puede parecer que falta profundidad, que faltan algunas cosas, pero también uno podría pensar, bueno, ¿por qué no lo hacen a través de indicaciones a este? Y hay algunas cosas de detalle, como por ejemplo, el tema de las videoconferencias o temas de organización, que yo creo que no pueden estar en la ley, sino que son más bien de un reglamento o de normas de funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos que
tomar una decisión. O sea, hoy día estamos convocados para votar, presidente, y por lo tanto preguntarle al Ejecutivo si es que tiene algún sentido que votemos o si esto lo van a dejar votado por ahí en alguna parte. Yo creo que tiene sentido votarlo, porque permite en el fondo ya entrar en la discusión, nos permite adelantar tiempo al final de cuentas, independiente que esto lo absorbamos en el fondo y del día de mañana se incorpore como parte de este proyecto de ley, o bien coexistan. Yo creo que tiene sentido en el fondo empezar a discutirlo. ¿Qué votación particular, ojo? Es que eso. Bueno, diputado Lincoln. Con bastante atención la exposición del representante del Ejecutivo y por lo menos yo sentí de que lo está haciendo con buena, o sea, con tratar de modernizar la institución y tratar de que el recurso hídrico sea mejor administrado. No sé si el sistema lo va a permitir, lo que usted nos estaba contando. Lo otro que está claro de que por la importancia de que se ha generado en esta crisis y nuestro invitado lo planteaba por su intermedio, presidente, es que no existe la mínima capacidad de gestionar nada, porque mucho menos fiscalizar. Porque para realizar una buena fiscalización se tiene que ir a terreno, no es llegar, pescar el computador o un teléfono, los fiscalizadores tienen que estar en el terreno. Entonces, si la DGA no tiene los medios mínimos para funcionar, ahí también tenemos una cosa bastante importante. Lo decía el señor Valladares y lo ratificó acá el representante del Ejecutivo, o sea, una cosa es tener la plata y después cómo con los equipos técnicos y profesionales esa plata se transforma en construir y materializar proyectos. Hoy día al parecer no existe. Esto me demuestra tal vez de que, no sé cómo plantearlo, pero de que la DGA ya, o sea, a esta instancia, la preocupación del recurso hídrico, hay que darle tal vez un rango, no sé, ministerial, soñando un poco, tal vez despierto, crear el Ministerio del Mar y las Aguas, no sé, algo por el estilo, porque por la importancia que tiene, para nadie un secreto, de que la crisis hídrica ojalá se vaya, pero nos va a costar que o sea, de aquí a futuro yo no creo que tenemos que administrarla de la mejor manera. Entonces yo creo que sería bueno votar porque a diferencia de otros representantes del Ejecutivo en diferentes comisiones que yo he estado, aquí el Ejecutivo nos está pidiendo que apuremos un poco la causa. Normalmente el Ejecutivo, en muchos proyectos, a veces para la cosa, en fin, y aquí el Ejecutivo nos está pidiendo que apuremos la causa porque va a ser un elemento, no de presión, pero va a ser un elemento de preocupación por si se presenta otro proyecto, y esto va a servir como un elemento importante para acelerar la causa, digamos. Gracias, diputado Lincoln. Gracias. ¿Algún comentario, señor subdirector, o terminamos esta parte con usted? Muchas gracias, presidente, por su intermedio, diputado. Muchas gracias también. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente aquí desconozco cuál es el íter procesal de un proyecto de ley, en el fondo. Estamos viendo nosotros hoy día con mayor preocupación en el fondo, y de hecho en los últimos meses en el fondo de esta crisis hídrica que estamos viviendo nos hace reformularnos bastante cómo nos aproximamos al problema de la gestión de recursos hídricos, y hace incluso más necesario en el fondo contar con un nuevo marco normativo para estas instituciones. El proyecto de ley que ustedes plantean, sin perjuicio en el fondo de esas observaciones que hacíamos al final, en el fondo, va en una línea que lo que busca en definitiva es poder cohesionar tomas de decisiones, en el fondo poder alinear. Por lo mismo, creo que la discusión en particular, en el fondo, de las disposiciones puede permitir ir aclarando e ir entendiendo en el fondo cómo o sea, forma parte de un proceso de construcción normativa que es clave. La DGA, como les
como saben, en el fondo no tiene el presupuesto. Estamos ingeniándolas para poder fiscalizar con uso de imágenes satelitales, uso de drones y otros elementos. Efectivamente, el día de mañana un proyecto de esta magnitud como el que le estoy comentando, en el fondo va a requerir un informe financiero y va a requerir el respaldo de DIPRES para que llegue a puerto, ¿no? Y la idea es poder en el fondo hacerlo coexistir en el fondo con todas estas instituciones relativas a la gestión de recursos hídricos. Muchas gracias, ¿ya? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en los comentarios. Y si a la sala le parece, comenzamos la votación, ¿ya? Señora secretaria, usted nos dice, nos vamos, ¿no es cierto?, con el artículo único, número, no sé si votamos el 1, 2 y 3. Ustedes nos dicen con qué vamos a partir, porque tenemos el proyecto de ley, y al proyecto de ley tenemos una indicación del diputado Félix González. ¿Te parece? Sí, no hemos votado nada, salvo la No hemos idea votado de nada, salvo la idea de legislar. el número 1. Muy bien, vamos entonces de inmediato. Artículo único. Introduzcanse en el Código de Agua las siguientes modificaciones. 1. Intercálase en el inciso segundo del artículo 3, después de la expresión de aguas, el siguiente texto: es la unidad indisoluble que, y suprímase el artículo la que precede a la palabra forma. En votación entonces el número 1 del artículo único. No hay Vamos a... discusión ni nada. nada, o sea, está en discusión, pues si alguien quiere opinar sobre eso, ofrezco la palabra sobre el número 1 en votación. Señora Linco. A favor. Señor Álvarez. A favor. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Garín. A favor. Señor González. A favor. Señor Hernando. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Asensio. A favor. 7 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el número 1. Vamos Número al dos. número 2. Incorpórase un nuevo inciso final al artículo 3 del siguiente tenor: la gestión de los recursos hídricos de la cuenca u olla hidrográfica, esto es, la planificación sustentable de su aprovechamiento desde sus nacientes hasta la desembocadura del mar, se realizará de manera integrada, sin perjuicio de las secciones de gestión que, dentro de cada cual, existan a la fecha de promulgación de este código. Hay una indicación del diputado González para eliminar la frase final, sin perjuicio de las gestiones que dentro de cada cual existan a la fecha de promulgación de este código. Ofrezco la palabra. Señor subdirector. Como les comentaba, este es uno de los puntos que nos parece necesario observar. Hoy día hay ríos que están seccionados en Chile, llevan seccionados muchos años. En el fondo tenemos diversas secciones y creo que la redacción del proyecto original, en el fondo, es acertada. Porque aun cuando existan esas secciones, la idea es que la gestión de recursos hídricos, en el fondo, se pueda hacer de forma planificada a nivel de cuenca, sin perjuicio de las secciones que existan, ¿ah? Y no de manera seccionada. Diputado González. Precisamente una de las cosas que quiere hacer, o que se ha hablado en esta comisión, es que se administren las cuencas como cuenca y no las secciones. Entonces, dejar las secciones que ya existen, que es un poco lo que plantean las últimas 3 líneas, dice, sin perjuicio de las secciones de gestión que dentro de cada cual existan a la fecha de promulgación. Entonces, es precisamente lo que se quiere lograr, que no exista el seccionamiento. Pero ahí nos podemos meter en un complejo problema, en el fondo. ¿Qué hago con las juntas de vigilancia que ya existen a nivel de sección? ¿Se entienden tácitamente derogadas por esta ley? ¿Cómo organizo, en el fondo, una junta de vigilancia? ¿Cómo los pongo de acuerdo? Hoy día, efectivamente, existen instituciones antiquísimas que están funcionando, independientes de que tengamos que trabajar, en el fondo, en una mecánica para poder resolver los conflictos que entre ellas se puedan suscitar. Como les comentaba, el hecho que existe una sección no es necesariamente malo en la medida que lo miramos como una lógica administrativa, en el fondo. Es la misma razón, en el fondo, por la cual existen comunas, existen provincias, en el fondo, y no estamos tratando de gestionar el país a territorio completo, independiente que tengamos correlatos y correlaciones.
Diputada Marcela Hernando. A ver, se entiende que el espíritu de esta ley que estamos tratando establece que serían las federaciones de estas organizaciones que son más pequeñas y de las secciones, la federación de todas ellas en relación a una cuenca, las que serían como el organismo superior y que definiría los temas. Entonces, no es que desaparezcan las otras, pero estarían obligadas a afiliarse, en el fondo. Diputado Linco. Sí, estoy un poco confundido. O sea, sobre la propuesta que dice el compañero González, yo pienso de que, bueno, que habría que, en la práctica, digamos, no es malo mantener las secciones, porque si no tendría que administrarse de un todo, o sea, un río, por ejemplo, se administra todo un río que pasa por varias comunidades y tal vez la realidad práctica, objetiva, de cada comunidad son diferentes. Entonces, al terminar con las secciones, no sé, se aplicaría una sola política en todo el caudal. No sé si eso beneficia o perjudica, no sé, no. Diputado Álvarez. Entendiendo lo que plantea el diputado González respecto al bien mayor. Alguien me lo apagó. No, entendiendo lo que dice el diputado González respecto a poder tener una gestión integral de la cuenca. Sin embargo, y tomando lo que indicaba el asesor también del Ejecutivo, que muchas veces las distancias son muy largas en las cuencas. Yo me imagino la cuenca del Tolten, donde en el fondo partimos Curarrehue y terminamos allá en Tolten. Es gigante y hay realidades también un poco distintas. ¿De qué manera entonces uno pudiese mantener, en algunos casos, sección, pero que exista una gestión? Es como el ideal de los dos mundos, que hayan ciertos elementos que son comunes de gestión integral de cuenca, pero que también se pueda respetar esa organización, en el caso que ya estén, en cada una de las cuencas donde estén establecidas estas secciones al interior, de manera tal de no terminar, a mí me complica, o bien plantear un artículo transitorio mientras, ¿no es cierto?, o definir un periodo de tiempo que permita, pero derogar o dejar al lado lo que hoy en día de una u otra forma ha estado funcionando con la implementación de esta ley, creo que puede llegar a ser también un poco más complejo. Por eso es que la indicación del diputado Félix, con la explicación que da, que le encuentro sentido, pero todavía no me deja 100% conforme respecto a la explicación. Don Félix. Gracias, presidente. El mismo proyecto de ley, en la primera parte de este inciso dice: la gestión de los recursos hídricos de la cuenca u olla hidrográfica, esto es, la planificación sustentable de aprovechamiento, desde sus nacientes hasta la desembocadura en el mar, se realizará de manera integrada. Ese es el espíritu. Entonces, si a reglón seguido dejamos todas las secciones que existen, es contradictorio. Por eso creo que la alternativa que da el diputado Álvarez de poder agregar un artículo transitorio que le dé un tiempo a esto para que puedan integrarse en una sola organización, en el fondo, es la clave para que no quede vulnerado el espíritu de esto, perpetuando las secciones. Si lo que queremos es terminar con las secciones. Eso es. Su director y diputado Linco. Muchas gracias, presidente. Yo creo que tenemos que revisar entonces cuál, por el fondo, porque lo que entiendo, o sea, lo que tiendo a entender es que la federación va a reemplazar una junta de vigilancia, pero las funciones que les están asignando a las federaciones no son las funciones de las juntas de vigilancia, por lo tanto en ningún caso las reemplazan. La Junta de Vigilancia, en el fondo, tiene una serie de potestades, incluso tiene potestad de imperio, puede entrar, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, y esta federación, de hecho, como se redacta originalmente en el proyecto de ley, incluso más, en el fondo, como se organizan en el proyecto de ley, con las normas que rigen las asociaciones gremiales, tiene una función distinta a la de la distribución de aguas que tienen encomendada las juntas de vigilancia.
Por lo tanto, si es que el objetivo es reemplazar a la Junta de Vigilancia, yo creo que hay que hacer una revisión bastante más profunda de qué es lo que queremos que sean las federaciones. Porque si no, en el fondo, vamos a entrar en una incoherencia, considerando además que en ningún punto está establecido que éstas deban organizarse. En el fondo, es una institución, es una estructura normativa que se propone, más no es imperativa. Entonces, yo creo que si el objetivo es hacer desaparecer los seccionamientos y que existe una entidad, una supraentidad en el fondo que distribuya las aguas a río completo, no sé si el proyecto de ley en su redacción actual en el fondo permite eso. Muchas gracias, diputado Linco. Sí, yo digo, en este tipo de cosas donde hay tantos intereses creados, lo vemos en la práctica, las mega organizaciones creo que va a ser una contradicción desde nuestro punto de vista político e ideológico. Entonces, porque está probado, hay ejemplos, lo decía el diputado Álvarez, en el río Tolten, no conozco, pero en Aysén pasa lo mismo, conoce el Báquer, el Figueroa, que son kilómetros y kilómetros, y la realidad, por ejemplo, de los viejos de la gente de Lago Verde, donde está el río Figueroa, con los de, no sé, de la Junta, son realidades diferentes. Y si hay una mega organización, una supraorganización que va a tomar las decisiones, a lo mejor cada sector, cada comunidad va a tener su representante, pero no sería muy democrática las decisiones que se tomen en base a ese curso. Y ese es mi temor, de que sea un grupo de élite, digamos, de cualquier lado que sea, ¿cierto?, y toma las decisiones en perjuicio del resto. Esa es mi gran preocupación. En cambio, al mantener las acciones, va a haber más participación de pequeñas organizaciones y de la gente, digamos. Ese es mi... Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Vamos a votar entonces el número, votamos el número con la indicación. O sea, vamos a votar el número 2 con la indicación del diputado Félix González. Los que votan a favor de la indicación del diputado González. Los que votan en contra, votan en contra de la indicación del diputado González. Si se rechaza, si se aprueba entonces el numeral con la indicación. Si se rechaza, tenemos que votar entonces el número 2. En votación. Señora Linco. A mucho pesar voy a votar en contra. Señor Álvarez. Quiero votar en contra, pero reiterar lo indicado respecto a un artículo transitorio que le dé un plazo a estas empresas, a estas organizaciones. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín. A favor. Señor González. A favor. Señor Hernando. A favor. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Asensio. En contra. Veamos 3 y 3, veamos. 3 a favor, 3 en contra. Rechazada la indicación. Decidió Asensio. Alinco decidió. El número 2. Señora Linco. Perdón. Ahora votamos. El número 2 sin indicación. ¿Cómo está? Número 2 propuesto. Señor Álvarez. ¿Estamos votando la 2? Sí, número 2. sin la indicación. Sin indicación. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín. A favor. Señor González. A favor. Señor Hernando. A favor. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Asensio. A favor. 6 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Observación, diputado Álvarez, usted con el diputado González pueden hacer la indicación para colocarla como transitoria. Presidente, y... Pero iban a hacer una transitoria igual. Van a quedar las secciones. La transitoria era si se aprobaba la indicación. Ya, muy bien.
Presidente, Álvarez. perdón, ¿no será oportuno y sensato abrir un nuevo plazo para ingresar indicaciones y de manera también de poder incorporar al Ejecutivo también que se pueda sumar algunas indicaciones que nos permitan superar algunos de estos inconvenientes, así como estamos hablando de la indicación respecto a un artículo transitorio, de poder darle, porque nosotros votamos el proyecto en general y después de eso entramos a recibir recién ahí las audiencias, las exposiciones de las distintas organizaciones que nos visitaron. Entonces, quizás sea oportuno dar una revisión, que nos demos un plazo, nuevas indicaciones y poder mejorar en ciertos detalles este proyecto. ¿Qué les parece? Gracias, presidente. ¿Qué les parece la proposición del diputado Álvarez? Sensata. ¿Les parece entonces que suspendamos la votación acá y una semana será suficiente o quieren más? Perdón, para la próxima semana, presidente, tenemos invitada a la ministra de Medio Ambiente y el subsecretario ¿Ya? para ver humedales. ¿Pero un plazo para presentar indicaciones a este proyecto? ¿Está bien una semana o quieren todo el mes y recomenzamos el estudio de esto el primer miércoles del mes de noviembre? 2 semanas. ¿Sí? Recomenzamos la discusión. Diputada Hernando. Presidente, ¿por qué no pedirle a los asesores de los diputados que se junten y nos tengan una propuesta? Porque de repente para nosotros es medio complejo estar en el tema y de acuerdo a eso, de aquí a 2 semanas podríamos estarlo viendo de nuevo. ¿Les parece? Todos ustedes se conocen, entonces, así se acuerdan. Entonces terminamos la discusión acá, ahora siendo las 8:02. ¿No hay nada por haberse cumplido entonces el motivo de la licitación? Son 2 semanas, o sea, retomamos esta discusión en el primer miércoles del mes de noviembre, al regreso de la semana distrital. Por haberse cumplido entonces el motivo de esta sesión, se levanta la sesión. Thank you.